especial. Está con nosotros nuestro querido hermano Enrique Rosenthal. Gracias por una vez más estar con nosotros. Muchas gracias, querido Eduardo, por invitarme a este tema tan importante. No, valoramos su presencia, su conocimiento, su experiencia en temas históricos, porque hoy vamos a hablar bastante de historia, ¿no? Y también, por supuesto, de las enseñanzas bíblicas. La historia y las enseñanzas bíblicas confirman la fe de hoy día, ¿no? Exactamente así es, y gracias a Dios tenemos por un lado la Biblia, las Sagradas Escrituras, por otro lado la historia, para poder analizar estos temas tan importantes y llegar realmente a conclusiones bíblicas, bien sustentadas en la palabra de Dios. Imagínese, hermano, este John Buddy fue muerto, fue acusado de herejía por haber negado la teoría de la transubstanciación. Y bueno, estuve leyendo y creo que todos los historiadores coinciden con esto, de que al igual que él, laico, y muchos otros sacerdotes católicos murieron, fueron mártires por negar esta doctrina, esta enseñanza. Y creo que hubieron más mártires por negar esta enseñanza que por negar otras, dicen los historiadores, otras enseñanzas, porque recordemos que Martín Lutero, el que resumió prácticamente todas las herejías, fueron 95, ¿no? Pero entre ellas estaba, por supuesto, la transubstanciación, y creo que esta doctrina ha sido tan importante para la Iglesia Católica que no aceptó ningún tipo de negación al respecto y actuó pues con mano dura, ¿no? Y creo que han muerto más por negar esta doctrina que otras. Interesante esto. En ese contexto nos preguntamos, podemos ir ya ingresando en el tema, ¿qué es la transubstanciación? O sea, en pocas palabras, ¿cómo podemos definir esto? De una manera muy sencilla, resumida, la transubstanciación es la creencia de que Jesús se convierte literalmente en el pan, en la Santa Cena, en la hostia, en la misa católica, y literalmente en el vino como su sangre derramada. Entonces es como un nuevo sacrificio de Jesucristo, una nueva muerte de Jesús, y eso repetido en cada sacrificio de cada misa en la Eucaristía católica. Claro, el sacerdote durante la Eucaristía lo que hace es una invocación, ¿no? Dice a través del sacerdote y a través de la acción, dice la doctrina católica, que se introduce en la hostia la sustancia del cuerpo de Cristo, pero no es una sustancia visible, ¿no? O sea, la sustancia, el pancito, la hostia, queda como materia, pero hay otra sustancia que Aristóteles decía, ¿no? Hay una sustancia interna. Entonces, esa sustancia se introduce en el cuerpo y al darles a los feligreses la hostia, ellos les dicen, a través del proceso que hace el sacerdote, que es únicamente el sacerdote autorizado, él invoca, se introduce la sustancia del cuerpo de Cristo y se le da al filigrés, le dice, estás comiendo el cuerpo de Cristo. Hay una sutileza bien interesante ahí, ¿no? Exacto, y todo esto, lo que estamos hablando, está bien sustentado en los diferentes escritos romanos católicos que hablan al respecto, donde el sacerdote que realiza esta misa tiene un poder impresionante para, de alguna forma mística, hacer que Cristo sea nuevamente muerto y ahora sea su carne la hostia. La hostia ya no es un pedazo redondo de pan sin levadura, ahora es literalmente el cuerpo de Cristo. Y lo mismo el vino. Y te quiero citar una cita de Dogmatic Canons y Decretos de la Iglesia Católica, página 81, y de la dignidad de los deberes del sacerdote, de Liguori, capítulo 1, página 3, donde él dice que la doctrina católica romana afirma que el sacerdote es tan poderoso que al dar la orden
puede hacer que Jesucristo venga del cielo y entre básicamente en la hostia y en el vino. Y en el mismo libro Dignidad y Deberes del Sacerdote, capítulo 1, parte 4, dice que el sacerdote católico romano es más que un Dios, es el creador de su Dios. Es decir, ahí indica que el sacerdote católico tiene tanto poder que básicamente es el creador de Dios. Ahora, eso no digo yo, eso dice en una cita oficial de la Iglesia. Significa que los poderes del cielo están bajo el mando de un sacerdote, es decir, él puede mover los poderes del cielo. Correcto. Es como si el sacerdote estuviese con su poder encima del poder divino, porque puede en esa misa decretar nuevamente la muerte de Cristo, literal, cruenta, no incruenta, literal, y de esta manera traerlo otra vez a esta tierra, al pan y al vino, y eso es lo que se les da representativamente ahí a los feligreses. Ahora, me gustaría para nuestros amigos televidentes mencionar algunos textos en donde se menciona, los evangelios mencionan la cena del Señor y algunas frases de las cuales esta teoría de la transubstanciación se agarran y dice, bueno, aquí está, Jesús mismo lo dijo. Vamos a leer Mateo capítulo 26 y 26 hasta el 30, dice: y mientras comían, Jesús tomó el pan y bendijo y lo partió y los dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ahí es donde dicen, pero aquí está, Jesús repartió su cuerpo. Y lo mismo, tomando la copa y habiendo dado gracias a Dios, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y lo mismo dicen esta teoría, es decir, la enseñanza de la transubstanciación se apoya en estas expresiones de Cristo, ¿no? Esto es mi sangre, ustedes están tomando mi sangre, eso es lo que ellos dicen, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba un jugo nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Marcos también habla de lo mismo, la misma expresión: esto es mi sangre, este es mi cuerpo. Entonces, y finalmente Lucas y Pablo también enseña, repitió esta enseñanza. En las expresiones de Pablo vamos a ver casi la repetición de esto, ¿no? 1 Corintios 11, 25. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Pero primero el 24, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Lo mismo hizo con la sangre: esta es mi sangre, haced todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Aunque Pablo aquí ya pone algunas aclaratorias, ¿no? Sin embargo, él repite la frase que dice: tomad, comed, es decir, comed, este es mi cuerpo, tomad, esto es mi sangre. Aquí es donde parece que se genera en la enseñanza de la transubstanciación una especie de confusión. Es justamente lo que tenemos que analizar, porque si nosotros tomamos un versículo y no lo analizamos en su contexto, tanto inmediato como en su contexto general e histórico, bíblico, entonces podemos llegar a conclusiones equivocadas. Si yo tomo solo este versículo donde Jesús dice que tomemos este pan porque es su cuerpo y bebamos este vino porque es su sangre y lo dejamos ahí, entonces obviamente puede dar lugar a la duda a qué se refiere. ¿Será literal o será simbólico? En realidad son estas las dos posiciones. El catolicismo con la transubstanciación piensa que es literal. El protestantismo cree que esto es simbólico. Entonces, eso es lo que debemos intentar definir con la historia, con las Sagradas Escrituras, para ver es literal o es simbólico. Eso es el gran misterio que debemos descubrir.
Y quiero comenzar diciendo que cuando Jesús estaba sentado con sus discípulos en la mesa y Él estaba partiendo el pan y les estaba repartiendo diciendo, esto es mi carne, cuando Él repartía el vino, el jugo de la vid, repartiendo, bebiendo, diciendo, esto es mi sangre, Jesús estaba literalmente sentado ahí, presente con ellos, hablándoles. Ellos le estaban viendo. Jesús aún no había muerto. Su carne, su cuerpo aún no había sido quebrado. Él aún no había derramado su sangre. Por lo tanto, nos hace entender que Jesús estaba hablando de forma simbólica y tampoco ninguno de los 12 que estaban presentes pensó que eso era algo literal en ese momento. Porque en primer lugar estaba hablando de un evento futuro que todavía ni siquiera había ocurrido, por lo tanto no podía ser algo literal, ni el cuerpo ni la sangre. Y por otro lado, estaba diciendo esto sentado en su presencia y todos veían, pero Jesús, tú eres ahí literal, tú eres tu cuerpo, tú eres tu sangre, este pan, este vino. Ellos no comenzaron a dudar y a hacer preguntas porque para ellos era claro que era un símbolo. Exacto. En ese momento. No, en ellos no había ninguna duda, porque al final Jesús usó siempre en muchas situaciones un lenguaje metafórico, ¿no? Un lenguaje figurado. Él mismo en San Juan 15, por ejemplo, él se identifica como la vid. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. En San Juan 10 también él se identifica como la puerta. También es un lenguaje metafórico. Y cuando él dice, esto es mi cuerpo, entonces tiene que ser también figurado porque él estaba en persona ahí, como usted decía, y que todavía no había sido ni siquiera sacrificado, todavía no se había derramado la sangre, ¿no? Exacto, y lo que dices es lo que yo también estaba pensando y analizando. Jesús en muchos lugares del Nuevo Testamento se refiere a sí mismo en forma simbólica, figurativa, con algo se representaba. Por ejemplo, otro ejemplo sería, yo soy el camino. Todos sabemos que Jesús no es un camino literal, claro, sino Él figurativamente, simbólicamente. Él es el camino a Dios si creemos en Él. Exacto. O cuando Jesús dijo y dio a entender que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tantas veces en la Biblia encontramos a Jesús como el Cordero, pero Jesús no es un Cordero literal. Claro, y a la vez lo encontramos como pastor también. Así es. Yo soy el pastor, dice, ¿no? Sí, y yo soy la puerta, como tú dices. Nadie de nosotros, ni protestante ni católico, dudaría que cuando Jesús dijo yo soy la puerta, se refirió a algo simbólico, de que a través de Él podemos alcanzar la vida eterna y no... Jesús dijo, yo soy la puerta, por lo tanto hay que adorar una puerta literal, porque esa puerta ahora representa a Cristo. No, claro que no. Ahora, me parece interesante que entre las enseñanzas las creencias de los judíos de ese entonces estaba un poco mezclada, contaminada. Había un sincretismo ya en el tiempo de Cristo, un sincretismo religioso entre los griegos y los judíos. Los griegos filosofaban bastante, ¿no? Y había una teoría de la transubstanciación también en términos griegos, es decir, Aristóteles era el que hablaba también sobre eso, ¿no? Y decía que había una sustancia, es decir, había una sustancia externa y una interna en las cosas. En una fruta, por ejemplo, la sustancia externa era todo lo visible, los accidentes que lo llamaban ellos. Y después había una sustancia interna también que era algo esencial propia de cada fruta. Entonces, en ese sentido, ellos pareciera que mezclaron esos conceptos filosóficos con la cena del Señor, ¿no? Decían, bueno, si bien no se transforma el pan en el cuerpo visible, dicen, pero hay una sustancia interna que se introduce y como usted decía, que el sacerdote con la invocación hace que esa sustancia externa, material que se ve diferente, pero se convierta en el cuerpo de Cristo. Una especie tanto confusa. Los discípulos no tenían ese problema en la comprensión. Así es, y hay una palabra muy significativa que aparece
Aquí en las descripciones lo relata Lucas en el capítulo 22, versículo 19, cuando él habla y él transcribe lo que Jesús decía en la Santa Cena. Él añade lo que Mateo y Marcos no habían añadido. Él añadió lo que Jesús había dicho: haced esto en memoria de mí, recordándome. Y lo mismo con el versículo que antes leíste de Pablo en 1 Corintios 11, 23 al 26, también cuando él hace mención y nos hace recuerdos que debemos también practicar esto, lo que es la Santa Cena, dice también en 2 ocasiones, en memoria de mí. Es decir, debemos nosotros practicar el rito instituido en la Santa Cena, con el partir el pan, con el tomar el vino, pero todo eso debemos hacer en memoria de Cristo. Así que es algo que Dios introdujo, que Cristo nos dio como una práctica que el cristiano debe observar. No nos dice en la Biblia con qué frecuencia se debe hacer, pero dice que cada vez que lo hagamos en memoria de lo que Él hizo por nosotros, por su sacrificio. Era un recordatorio. Para recordar que Él murió en la cruz del Calvario por nosotros, que su cuerpo fue quebrado, para recordar que su santa sangre se derramó y que queremos nosotros que esa realidad haga un impacto en nuestras vidas, nos traiga a nosotros el perdón de los pecados por la fe, la salvación, por haber aceptado al Mesías, a Jesucristo, el ungido, nuestro Salvador de nuestros pecados. Porque ¿cuál es el trasfondo de todo esto? El trasfondo es el perdón de los pecados, ¿no es así? Para que nosotros aceptemos el sacrificio de Cristo, donde su cuerpo fue quebrado, su sangre fue derramada. ¿Para qué? Para que yo, si lo acepto por fe, tenga el perdón de mis pecados y tenga la vida eterna. Eso es el trasfondo de lo que Jesús dejó aquí para nosotros. Ahora la gran pregunta es, a ver, ¿en qué afecta? Ya después vamos a pasar a describir lo que exactamente quiso enseñar el Señor, pero ¿en qué le afecta a un filigrés, a una persona que, bueno, acepta esta doctrina, esta enseñanza de la transubstanciación? Es decir, de que el hecho de que un sacerdote haya convertido ese pan en el cuerpo de Cristo y se lo dé y yo coma y dice, bueno, yo estoy comiendo el cuerpo de Cristo. ¿Cómo afecta su espiritualidad, sus convicciones de salvación? ¿Cómo le afecta eso a la persona, el hecho de yo estar dándole a una persona? O el hecho de yo creer simplemente que es algo simbólico, algo literal, un recordatorio. Como dice, ¿dónde estaría el tema, digamos? Porque a muchas personas se preguntan, pero ¿cuál es el problema? Yo igual recibo, ¿no? La hostia o el pan de la Santa Cena, que me da lo mismo. Muchas personas podrían pensar, ¿dónde está el trasfondo de todo esto? Yo pienso que el trasfondo está convertir, en este caso el pan, en algo más de lo que es en su símbolo. Es decir, básicamente de convertir el pan en Jesucristo, convertir el pan o el vino en Dios. Y de esa manera, básicamente comenzar a adorar ese pedazo de pan, esa hostia o ese vino. Y eso es lo que ocurrió en el catolicismo romano. Te quiero leer algunas citas. Por ejemplo, aquí de John A. Harden, página 530 del Diccionario Católico Moderno, donde dice que esa hostia es colocada en el tabernáculo que está en el altar católico romano y es adorada como a Dios. Entonces esa hostia es adorada como a Dios, por eso se lo coloca también en la Eucaristía, en la custodia, con el sol alrededor y con los rayos del sol, y es también llevado en las procesiones. Y dice en Cánones Dogmáticos y Credos, página 83, en el canon sexto del más santo sacramento de la Eucaristía, nuevamente cita católica romana, que los fieles católicos romanos se arrodillan ante su Jesús para adorarlo o besarlo. Entonces,
esa hostia se convierte para ellos literalmente en Jesús y lo veneran y se arrodillan ante Él y lo besan y de esta manera lo llevan a una adoración muy hacia un elemento. Y ahí radica... Llega a ser un elemento material más. Ahí radica el trasfondo. Debemos adorar un pedazo de pan como si fuese Jesús, arrodillarnos, besarlo, adorarlo como si fuese Dios. ¿Es eso bíblico? ¿Es eso lo que Jesús enseñó? Como pareciera que John Baptist ya tenía razón cuando decía, si así fuera, si a Jesús se lo puede poner en un cuerpo, entonces estoy distribuyendo ¿cuántos cuerpos de Cristo? O sea, ¿cuántos Cristos existe? John Baptist decía eso, ¿no? Porque había más o menos unos 20.000 ingleses que comulgaban, dice, en toda Inglaterra por todos los domingos. Entonces decía él, entonces hay 20.000 Cristos distribuidos por varios lugares. Sí, y creo que con lo que tú dices llegamos más todavía al trasfondo del problema para analizarlo bíblica e históricamente, porque todos tenemos las Sagradas Escrituras. Claro. El problema es que no las leemos y no las analizamos. También en cada hogar católico cristiano, mayormente, hay las Sagradas Escrituras. Pero en la Edad Media, cuando se introdujo todo esto de la misa de la hostia y la veneración y la transubstanciación, estaba la Biblia fuertemente prohibida. En primer lugar, la gente vivía en ignorancia porque eran mayormente analfabetos, no sabían. Sí, Número 2, aún no había imprenta, la gente no tenía acceso a la Biblia, la gente común, para leer por su propia cuenta. Número 3, cuando finalmente hubo la imprenta y comenzó a distribuirse la palabra de Dios, fue prohibido a muerte tener una Biblia, leerla, estudiarla. El simple hecho de tener una Biblia ya era suficiente para que te lleven a la hoguera, para que ninguno pueda descubrir por su propia cuenta lo que ahí dice. Entonces, además, todo era en latín. Tenemos que entender que la misa, hasta el Concilio II del Vaticano, era todo en latín. Todavía unos 80 años atrás, la todavía misa se hacían. Era en latín. Ajá. El feligrés entraba en el templo y el sacerdote dio la espalda al pueblo y todo era en latín y él hizo la misa y uno estaba sentado ahí y no entendía básicamente nada. Era como un ritual religioso y luego se iba. Ahora, en ese contexto es importante ir a la raíz de esta situación para descubrir si es bíblico o no. Y yo creo que radica en la pregunta, la cuestión, ¿cuántos sacrificios existen según la Biblia? Hebreos 9 y 10 dice que es un solo sacrificio por todos. Eso es lo que quisiera leer porque es tan importante que lo leamos directamente de las Sagradas Escrituras y a cada amigo católico también le invito a leerlo en sus propias Biblias. Hebreos capítulo 9, versículo 26. Y dice aquí: de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, habla de Jesús, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y para que no quede la duda, lo repite varias veces en el versículo siguiente, en el 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado de muchos y aparecerá por segunda vez, ¿no?, en su retorno, sin relación con el pecado. Luego llegamos al capítulo 10 y aquí lo vuelve a repetir en el versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez, para siempre.
Y en el versículo 12 lo vuelve a repetir. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ya son 4 veces. Y luego lo repite una quinta en el versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. 5 veces lo repite. Yo pienso que no deja lugar a dudas, un sacrificio único para siempre. Y establece una verdad, porque la Biblia dice, por la boca de 2 o 3 testigos se puede establecer una verdad. Y no solo el escritor de Lucas, sino también Pablo volvió a anunciar esto. En Corintios, por ejemplo, él dice, ¿acaso no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo, dice más adelante Pablo, ¿no? Amén. Es un sacrificio. Entonces, ¿qué pasa en la transubstanciación? Cristo es sacrificado cada vez, en cada misa, nuevamente. Y nuevamente su cuerpo es quebrado, nuevamente su sangre es derramada. De esta manera, lo que ocurre en la misa, y eso ocurre, como tú dices, cada día, en miles de lugares. Así que Cristo es sacrificado en la Iglesia Católica Romana a través de la misa, la hostia, la Eucaristía, cada día miles de veces a nivel global, ya hace siglos. Y Hebreos nos enseña otra cosa. La pregunta es, ¿en qué creemos? ¿Dónde basamos nuestra fe? ¿En la palabra de Dios o en las tradiciones? Probablemente el énfasis que hacen ellos también está presente en el Cristo crucificado, que siempre lo presenta, ¿no? Consagrado, todo el tiempo muerto. Sí, y yo quisiera añadir, ya que estamos en este punto tan importante, cuando Jesús murió en la cruz, leemos en Juan 19:30, Jesús cuando murió, porque de eso se trata lo que estamos analizando. Él dijo, consumado es. La obra se había consumado. Lo que durante siglos y milenios había sido prefigurado a través de los corderos y las palomitas que fueron sacrificados en el antiguo pacto del Antiguo Testamento, que prefiguraban a Cristo en la cruz. Cuando Jesús muere en la cruz, se completa, llega a su cumplimiento. Y Jesús es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando Él murió, consumado es. Y luego también se cumple la profecía de Daniel 9, de los versículos 24 al 27, donde dice, en el versículo 24, se presenta Jesús como el santo de los santos que vendría para poner fin al pecado. Luego en el versículo 25 se lo presenta como el Mesías príncipe. En el versículo 26 se lo presenta como que es matado, porque muere en la cruz del Calvario. Y en el versículo 27 hace énfasis en su muerte en la cruz, diciendo que cesa el sacrificio. Consumado es. Ya no sacrificios. Y es ahí donde en la muerte de Cristo, según Mateo 27:51, dice, cuando murió, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Dios del cielo, simbólicamente, Él rasgó el velo y se partió de arriba abajo. Fin de los sacrificios. Una vez por todo, ya ningún cordero, ninguna oveja jamás va a tener que morir. Ya no representaban a Jesús. Porque ya no es. Todo es ahora por fe hacia Jesús. Eso enfatiza, ¿no? la idea de un solo sacrificio que habla el escritor de Hebreos en 9 y 10, en los capítulos 9 y 10. Así es. Entonces, ocurre que durante la Edad Media, cuando se introdujo el tema obligatorio de la fe y la creencia en la transubstanciación, esto ocurrió durante el Concilio de Trento. Eso es muy importante. Les quiero leer una cita del Concilio de Trento, 1563.
la Iglesia romana promulgó una serie de leyes tremendas que condenaban a muerte a quienes dijeron que el pan y el vino de la comunión eran simbólicos. Y es lo que tú antes dijiste, de que muchos de los mártires de la Edad Media en la Inquisición murieron por este punto. Por negar. Por sostener que se trata de un símbolo. Exacto. Entonces dice el canon 1 del Concilio de Trento, sesión 13, capítulo 8. El que niegue que en el sacramento de la Santísima Eucaristía está de manera cierta, real y sustancial el cuerpo y la sangre, así como el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, y consecuentemente Cristo en su totalidad, y dijere que esté ahí solo como un símbolo, figura o fuerza, sea anatema, es decir, maldito, que sea básicamente condenado como hereje a muerte. Entonces, durante toda la Edad Media hubo pues muchísima persecución contra aquellos que sostenían lo que dice Hebreos 9 y 10, que solo es un sacrificio. Y que claro, yo quiero participar en la Santa Cena porque Jesús lo estableció, pero yo creo que Él nos dio un símbolo, un ejemplo. Exacto. Y que no es sacrificado una y otra vez. Entonces, eso fue el problema de la Edad Media. Y te cuento que estas leyes nunca han sido revocadas. Las del Concilio de Trento siguen vigentes hasta el día de hoy. Entonces, ¿se refiere a la punición o a la doctrina en sí? Me refiero a las doctrinas que se establecieron en Trento, es decir, en el concilio. Por lo tanto, estas leyes de que si un protestante niega que esto es literal y dice que es simbólico, hasta el día de hoy está en vigencia, que es hereje. Es hereje. Es tremendo. Y solo que hoy por hoy, las legislaciones internacionales no permiten todavía legalmente hacer una persecución al estilo de la Edad Media, ¿no? Correcto. Pero que está ahí, con la misma esencia, sigue. La misma esencia sigue. Y te quiero leer una segunda cita del mismo evento ahí en el Concilio de Trento, ahora del Canon 6. Antes leí el Canon 1. En el Canon 6 habla acerca del pan convertido en la transubstanciación en Jesús, literalmente, ¿no? en la hostia, de que se debe adorar como si fuese Dios mismo. Dice así la cita. Si alguno dijere que en el santo sacramento de la Eucaristía no se debe adorar a Cristo, Hijo unigénito de Dios, con el culto de latría, ni aún con el externo, y que por lo mismo ni se debe venerar con peculiar y festiva celebridad, ni ser conducido solemnemente en procesión, según el loable y universal rito y costumbre de la Santa Iglesia, o que no se debe exponer públicamente al pueblo para que le adore, y que los que le adoran son idólatras, sea excomulgado. Es decir, pierde la salvación, porque en la Iglesia Católica se creía que solo en la Iglesia Madre hay salvación. Claro. Si tú eres excomulgado, estás perdido por la eternidad. Es decir, y también eres declarado hereje, y se viene luego, obviamente, la persecución y la Inquisición y todo eso. Exacto. Ahora, creo que hemos tenido bastante contenido como para que esto haya quedado un poco claro en relación a qué es realmente la doctrina de la transubstanciación que se practica en la Iglesia Católica todos los domingos durante la Eucaristía. Ahora, veamos el otro lado, la convicción bíblica de que la cena del Señor es el acto de la Cena del Señor era algo simbólico. Esto viene desde tiempos antiguos, del Antiguo Testamento. La Pascua era el antecesor de la Cena del Señor. Y en la Pascua siempre ha sido simbólico.
Exacto. Eso es otro argumento muy claro, muy sencillo para entender de que aquí estamos hablando de algo simbólico. Pero quiero añadir unos cuantos puntos importantes de la Cena del Señor. Cuando Jesús lo instituyó en Mateo 26, y él dice en el versículo 26, cuando bendice el pan y lo parte, y dice, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Entonces ocurren dos cosas que no ocurren hoy en día en la misa, porque Jesús tomaba un pan y lo partió en muchos pedacitos y les dio a cada uno un pedacito. Hoy en día, en lo que conocemos en la misa, la hostia es redonda, no es partida. No es parte de un entero. No es parte de un entero. Ya vienen productos fragmentados ya. Sí, y mayormente es redonda. Redonda. Y ahora hay algo muy interesante. El redondo es un símbolo también del sol. El redondo, y también cuando es colocado en su lugar que tiene un símbolo de sol alrededor, eso es una cosa que es muy diferente a lo que Jesús instituyó aquí, claro, porque no es quebrado. Número 2, dice también, cuando habla de la copa, bebed de ella todos. Te pregunto, hoy en día en la misa, ¿todos beben del vino? ¿La copa? Mayormente no. Muchas veces lo que pasó desde la Edad Media fue lo siguiente. Cuando los feligreses estaban en la iglesia y se hizo la transubstanciación, y por ejemplo, alguien tomaba el vino y por alguna razón se derramaba un poco, por ejemplo, sobre su barba, entonces era terrible, porque pensaban, Jesús ha sido derramado, o al piso si algo se cayó, o si la hostia, un pedazo de pan se cayó al piso. Era terrible porque se pensaba, Jesucristo ha sido derramado, caído. Y ahí dijeron, para que eso no ocurra, que el sacerdote lo haga en favor de los feligreses, que él nomás tome el vino para que eso no pueda ocurrir. Cuando en la Biblia Jesús indica, bebed de ella todos. Entonces eso se restringió en muchos lugares durante siglos también. Y hay un punto más que es importante añadir, de que la Santa Cena incluye, según Juan 13, 1 al 20, también el lavamiento de pies. Exacto. Y el lavamiento de pies es el tercer elemento de la Santa Cena. No solo el pan, que todos deben comer una parte quebrada, no solo el vino, que todos que participan deberían también tomar, sino es también el lavamiento de los pies que Jesús instituye en Juan 13, 1 al 20. Y aquí en el versículo 4 y 5, Jesús lava los pies a sus discípulos, ¿no? Exacto. Durante esa misma Santa Cena. En el versículo 14 Jesús dice, si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. En el versículo 15 dice, ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ahora, ese punto, por ejemplo, es completamente excluido en los rituales de la iglesia, de la misa. Por lo tanto, se quita una parte. Ahora, las iglesias protestantes, las iglesias que quieren ser bíblicas y hacer tal como Jesús manda, quiebran el pan, distribuyen para que cada uno coma un pedazo, reparten el vino para que cada uno tome un poquito, y también practican el lavamiento de los pies, el rito de la humildad, porque sin eso queda incompleto e inconcluso bíblicamente la Santa Cena. Podría encuadrarse, digamos, una institución o una iglesia donde no se hace lavamientos de pies durante la Santa Cena, estarían incurriendo también en el peligro de tomar la cena de manera indigna, que Pablo mencionó varias veces, ¿no?
Yo Porque creo que sí. una de las razones quizás en otro momento tengamos que hablar de esto, de las razones o cuándo, en qué situación se convierte en algo indigno, es cuando alguien tiene algún problema no reconciliado con otro hermano. Correcto, Y, eso. y en el lavamiento de pies, una de las funciones del lavamiento de pies era esa humildad, pues, ¿no? El reconocer las faltas del uno al otro, reconciliación. Exacto, de eso se trata la Santa Cena en primer lugar, porque lo que mencionas está en 1 Corintios 11, 27 al 34, donde habla que uno puede participar de la Santa Cena de manera indigna y Dios no lo reconoce. ¿Por qué? Porque cuando uno es culpable y no se reconcilia con Dios, no arregla sus problemas con Dios, su pecado y todo, igual participa pero insiste en las cosas malas, en rebeldía, Dios no puede aceptar eso, Dios no puede aceptar ese tipo de adoración, porque Jesús no quiere tener nada que ver con el pecado. Okay. Ahora, hablemos un poco sobre los elementos ahora que componen la Santa Cena, y ese es otro tema. Nosotros tenemos, bueno, la Biblia usa el término de vino. En nuestro contexto, vino contiene alcohol. Y bueno, la Biblia, en Proverbios, en toda la Biblia, está en contra de las bebidas con alcohol, las bebidas fermentadas. En Proverbios dice que, pues en Proverbios está muy claro, dice que no es correcto. Es una ofensa para Dios, para el cuerpo. ¿Qué vino es el que se toma o se debe tomar, o qué vino Jesús finalmente repartió en la cena? Realmente eso es un punto muy importante para descubrir aún más cuál es la Santa Cena verdadera y cuál es una falsa. Y como tú dices correctamente, en la palabra de Dios hay dos vinos. Habla de dos diferentes tipos de vinos. Uno fermentado, que puede embriagar, y otro recién exprimido, que es una gran bendición. Entonces, muchas veces en la Biblia simplemente dice vino. Hay que ver en el contexto si se refiere a un vino inferior que ha sido degenerado, que ahora es un símbolo de pecado, porque ahora embriaga, emborracha, o si es un vino recién exprimido, un mosto que es muy bueno para la salud, que es puro, que es un gran remedio natural, que es la representación de la sangre de Jesucristo. Que no está contaminado, pues, ¿no? Y te cuento que yo tengo aquí un hermoso tema desarrollado acerca de esto y te invito que debajo de este tema lo puedas colocar como un enlace para descarga, para que las personas que vienen al programa lo puedan descargar y tener un estudio bien completo al respecto, pero yo solo voy a hacer un pequeño resumen. Okay. Entonces, en la Biblia, Daniel, el ejemplo de Daniel, que él decidió en el capítulo 1 no contaminarse con el vino que el rey bebía. Aquí había un vino que él no podía tomar, era un vino fermentado, alcoholizado. Y eso fue justamente la mezcla babilónica, que allá en la antigua Babilonia, ellos en la gran fiesta de Belsasar utilizaron este vino para embriagarse y ser muy religiosos, mucha idolatría, adoraban a muchos dioses, pero era algo que Dios no podía aprobar y Babilonia tuvo que caer porque esto no era correcto, aunque eran muy religiosos. El hecho de ser muy religiosos y adorar no significa que sea correcto o verdadero, porque hay verdadera y falsa adoración. Claro. Entonces, lo que pasó fue que en la Biblia, en 1 Corintios 10, versículo 20 y 21, aclara que no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. Qué interesante. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Aquí indica... Esa es la pregunta. ¿Cuál es la mesa de los demonios, sus características? Yo pienso que a medida que analizamos lo que la Biblia enseña del vino, lo vamos a descubrir en pocos minutos. En la Biblia enseña que la antigua Babilonia literal embriagó a las naciones, Jeremías 51, 7 y 8, embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron, cayó Babilonia. Y cuando
habla de esta confusión, ese fermento, estas falsas doctrinas, esas falsas profecías, esas divinidades paganas que tenían, todo esto, esta confusión era relacionado con Babilonia. Y cuando hablamos de la Babilonia simbólica espiritual del tiempo del fin del Apocalipsis, en Apocalipsis 14:8, vemos lo mismo. Cuando cae Babilonia dice, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, y ese vino es un vino fermentado que embriaga, que confunde, que emborracha. Porque ese tipo de vino está relacionado con fornicación. Y eso tiene que ser un vino que embriaga, ¿no? Sí, y ahora te voy a leer 2 versículos que hablan claramente que líderes religiosos deben estar en abstinencia total de alcohol, de bebidas alcohólicas. Dice así, Isaías 28:7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Y su mesa está llena de vómito y suciedad. Así es el resultado, ¿no? El líder religioso no debe tomar ninguna bebida alcohólica. Y vamos a un segundo ejemplo, Ezequiel 44, 21 y 23. Ninguno de los sacerdotes beberá vino cuando haya de entrar en el atrio interior, en el templo de Dios. Interesante. Y enseñará a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Y sigue diciendo también en Levítico 10, versículos 8 al 10, cuando Aarón, que era luego el linaje de los sacerdotes, habló: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo, para que no muráis. Estatuto perpetuo por las generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, porque el que toma vino y se embriaga no puede discernir espiritualmente. Por eso en el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 3, 8 al 11, cuando habla por ejemplo del obispo, dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, sobrio, no dado al vino. Entonces, con todo ese contexto, podemos afirmar de manera taxativa de que Jesús, cuando impartió el vino, incluso en su primer milagro en la boda de Cana, él no pudo haber reproducido un vino con alcohol porque se estaría contradiciendo con todas las recomendaciones y consejos que dio en el Antiguo Testamento. Y entonces en la Santa Cena el vino que impartió fue el jugo puro de la vid. Y tiene sentido esto, hermano, ¿por qué? Porque resulta que pues un jugo puro de uva está exento de algunos elementos, microorganismos que son fermentativos. Es decir, cuando el vino comienza a fermentar hay una proliferación de gérmenes y bacterias que son fermentativas. Deja de ser un jugo puro. Entonces ya deja de representar también a la sangre de Cristo, ¿no? Que era pura, sin pecado, sin mancha. Correcto, por eso en la Santa Cena se trajo por un lado los panes sin levadura, porque la levadura en la Biblia era símbolo de fermentación de pecado. Y también el Cordero de la Pascua, representando ya la sangre, pero una sangre pura, sin fermento, sin corrupción, sin pecado. Esa es la sangre representada en la Biblia. Tal como fue la vida de Jesús. Y si vemos, hay muchos versículos que hablan de que el vino, el alcohol, el fermento, es como un veneno de serpiente. Y dice Jesús claramente en Gálatas 5, 19 al 21, las obras de la carne, entre ellas están las borracheras, es decir, el consumo de alcohol que aturde, embriaga. Y dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Oh, qué fuerte! Entonces, en la Biblia hay que ver el contexto. Exacto. Cuando habla de un vino, cuando habla del otro. Exacto. Y generalmente cuando se habla de vino fermentado está siempre en relación con el pecado, ¿no?
Y cuando se habla de vino, jugo de uva, está en relación con una vida de abnegación, de entrega al Señor. En el caso de la Cena del Señor, creo que nos quedó muy claro a nuestros amigos televidentes, creo que ya nos quedó muy claro, de que el vino, en ese contexto, el vino que el Señor repartió a sus discípulos como símbolo de su sangre, de su vida, fue un vino puro, sin fermentación, sin ningún microorganismo que altere su composición original, ¿no? Correcto. Cuando estaban sentados en la cena, Santa Cena, no les repartió un vino que pudiera poner en riesgo su vida eterna y su espiritualidad, porque imagínate si se hubiesen embriagado y ya hubiesen estado excluidos del reino de los cielos. Entonces, la Biblia es demasiado clara y los efectos dañinos del alcohol son tremendos. Sí. Quiero hablar solamente en Europa, algunas estadísticas de los efectos del alcohol sobre los religiosos. Por ejemplo, en Inglaterra, 33,000 personas mueren al año solo como efecto directo del alcohol. Es responsable del 25% de los arrestos, del 65% de los crímenes violentos están relacionados con el alcohol. 4 de cada 5 crímenes están relacionados con bebidas alcohólicas. En Alemania solamente hay 6 millones de alcohólicos. Hay una clínica especializada para desintoxicación de sacerdotes católicos. En Estados Unidos 100 millones de cristianos toman alcohol y se justifican diciendo, oh, Jesús en la primera milagro de la boda de Canaán transformó agua en vino, así que podemos tomar. Pero lo sacan del contexto y no leen ahí de que Jesús habla de un vino inferior que había estado sirviéndose hasta ese momento y Jesús hizo un vino bueno, un vino superior, un vino sin fermento, no para poner en riesgo a toda esa gente para que se embriaguen y sean excluidos del reino de los cielos. No haría ningún sentido. Amén. Bueno, es interesante el tema. Creo que tenemos que hacer quizás un segundo abordaje de manera más específica en el tema del vino, porque es un tema largo también. Hay mucha apología entre muchos movimientos protestantes en relación al vino. Pero bueno.